De nuevo living, segundo día. Enorme, mira cómo me siento. Mira, lo quiero en mi casa. Sí, ¿no? Sí, Yo sí. con la banquetita Te arreglás. me arreglo. Muy bien. Vamos a hablar de una de las actividades más afectadas en la pandemia. Estamos hablando puntualmente de los gimnasios. Ustedes saben que había unos 8.000 gimnasios antes del 20 de marzo que se dieran por cerrados todos los gimnasios del país. A partir de esta pandemia, 4 meses han pasado, unos 800 tuvieron que cerrar sus puertas y pese a que en gran parte del país los gimnasios están abiertos y funcionando con protocolos, sí la actividad está en un momento muy delicado y lo que piden es continuar la pandemia con ellos y no sin ellos, ¿no? Ofrecen o sugieren que los gimnasios pueden ayudar a combatir también o ser de gran ayuda en este momento en la pandemia y de eso vamos a hablar, de la actividad y cómo se van a reinventar también post pandemia. Exacto, y para eso tenemos una comunicación vía Skype con Guillermo Vélez, director de Mercado Fitness. Hola Guillermo, buenas tardes, Agustina y Daniel te saludan. ¿Cómo están Agustina y Daniel? Un gusto, gracias. Yo pensé que nos ibas a recibir en una cinta, corriendo. No a esta hora, me toca dentro de un rato. Bueno, contanos cómo es la situación actual de los gimnasios. Sabemos que están atravesando como muchas actividades, pero bueno, especialmente los gimnasios han sufrido y lo están sufriendo y mucho. Sí, tal cual. Injustamente nos hemos ganado el mote de foco de contagio o clúster de contagio, sí. Con, digamos, argumentos absolutamente infundados. Estuvimos trabajando en los últimos días sobre un par de estudios que suponemos que pueden ser la base científica sobre la cual los asesores médicos de la mayoría de los estados terminaron identificando a los gimnasios como posibles focos de transmisión del COVID y son estudios de Corea y de Japón en momentos en los que todavía el virus no había estallado y donde todavía, digamos, los gimnasios seguían abiertos y funcionando con normalidad, que es lo que nosotros tenemos súper claro que no puede volver a ocurrir. O sea, en situación de normalidad, en espacios cerrados, en espacios con muchísima gente, es esperable que el virus se transmita, pero claramente no es esa la situación en la que los gimnasios están funcionando hoy y el modo en el que los gimnasios están funcionando hoy en la mayoría de las ciudades del país, que en verdad es donde están reabiertos, Sí. Manteniendo el distanciamiento, con un control en el aforo, porque están trabajando con una capacidad reducida de usuarios y también respetando las pautas de limpieza e higiene, Sí. en la práctica lo que ha ocurrido en los últimos 2 meses contradice absolutamente las presunciones con teórico aval científico que hace que los gimnasios, por ejemplo, en el AMBA se mantengan cerrados. O sea, no hubo en ningún gimnasio de los que están reabiertos en Argentina Sí. contagios. Hay gimnasios que están funcionando hace ya 2 meses. Pasa Guillermo, que están funcionando. Sí, perdón. Iba a preguntarte, mientras hablamos de la situación, entiendo que en el área metropolitana de Buenos Aires muchos gimnasios encontraron como forma de reinventarse mientras tienen que estar obligatoriamente cerrados, alquilar las máquinas, han hecho algunos de ellos, otros dar clases vía Zoom, inclusive han contratado gente, influencers, gente, ¿no?, más conocida para dar las clases y un poco seducir al que está del otro lado, porque también vos sabés que en pandemia hay muchísimas clases que son gratuitas y es imposible competir con algo que no tiene costo. Digo, pero ¿cuál es la situación general de los gimnasios en Capital Federal que no han podido, por ejemplo, alquilar sus máquinas porque eran gimnasios viejos, ni reinventarse vía streaming? Es un paliativo el alquiler de los elementos, sí, o las clases online en un contexto claramente en el que han tenido que improvisar muchísimo porque no estaban preparados, digamos, para transitar digamos, este aprendizaje tecnológico abrupto y obligado que han tenido que hacer, con lo cual la adhesión que han logrado por parte de los usuarios a las propuestas online, sobre todo las propuestas digamos,
pagas a través de medios digitales es mínimo, o sea, no alcanza absolutamente para nada para cubrir los gastos que la mayoría, vos pensás que en el 80% de los casos pagan alquileres. Claro. Claro. Y por ahí, y después los ejemplos en los que hacías mención con relación a la contratación de influencers o demás, son casos absolutamente aislados de cadenas que, digamos, si bien son actores súper importantes del sector en una ciudad como la de Buenos Aires, no son representativas de la mayoría de los gimnasios, que son gimnasios de barrio, gimnasios de 250 metros cuadrados, que son un autoempleo para un profe o un instructor que juntó los ahorros en su vida para poder cumplir un sueño y vivir trabajando de lo que les gusta o lo que aman. O sea, los gimnasios son, como regla general, micro pymes familiares. Entonces, lejos están de poder contratar influencers, como puede pasar con alguna marca importante del mercado. Y Guillermo, ¿de qué cantidad de gimnasios estamos hablando en el ámbito del metropolitano? En el AMBA, alrededor de un tercio de los gimnasios del país. Entre un tercio y el 40% de los gimnasios del país. Estás entre 3.000 y 3.500, es lo que había hasta marzo hasta marzo de este año. Nosotros no tenemos relevado el dato de cierres específicamente para la ciudad de Buenos Aires, el dato de cierre de gimnasios al que ustedes hacían mención al comienzo, con un número de 800 hasta el mes de junio, es ese dato. O sea, al día de hoy es probable, seguramente esté por encima de eso, y seguramente al momento de la apertura esperada para los gimnasios en el AMBA a fines de septiembre también haya muchos más que hayan quedado en el camino y otros tantos que van a quedar en el camino después de abiertos, porque no van a poder, digamos, sostener el negocio con lo endeudados que han quedado después de estos meses cerrados, y en un contexto en el que van a tener súper limitada la cantidad de gente con la que van a poder trabajar, justamente para mantener las pautas de distanciamiento y de seguridad que les exigen los protocolos. Así que la Cámara Argentina de Gimnasios presentó un protocolo allá por abril como para poder reabrirlos. Hoy puntualmente ese protocolo se tocó, se modificó. ¿Qué están ofreciendo para que pueda hacerse esta reapertura? Si se puede también simplificar un poco en decir, bueno, estos son los cambios que podríamos hacer para que dejen de pensarnos como un foco de contagio. A ver, los protocolos, digamos, están presentados desde el día, debemos haber sido de los sectores o de los rubros que primero presentó los protocolos detallando las condiciones en las que podíamos ofrecer un entorno seguro para los usuarios. Entonces, sí, la respuesta a la primera pregunta es, las autoridades tienen los protocolos presentados por la Cámara y por otras, también por privados. Lo que dicen, lo más importante de los protocolos, y que son los criterios en los que hay homogeneidad, es el distanciamiento físico. Sí hay alguna, digamos, heterogeneidad en cuanto a qué distancia, pero en todos hay distanciamiento físico, un mínimo de 2 metros entre personas, y para esto se demarcan las áreas dentro del gimnasio, se deshabilita el uso de algunas máquinas justamente para garantizar esa distancia. Y la otra es la higiene y la limpieza, tanto de las cosas y de las instalaciones como de la gente y sus cosas, ¿no? Y por supuesto también tomarles temperatura al ingresar al gimnasio, supongo. Eso no es un criterio con el cual haya uniformidad, que sea homogéneo en todos los protocolos. O sea, en algunos sí, en algunas ciudades se exige y en otras no. En el caso de la ciudad de Buenos Aires está contemplado dentro del protocolo, pero la verdad es que los protocolos los terminan, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que termina aprobando un protocolo, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el que va a terminar definiendo. Si en el caso de Capital se va a exigir, por ejemplo, el control de temperatura. No en todas las ciudades se exige el control de temperatura. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por esta comunicación, por este informe. Ojalá se solucione pronto. Son muchísimas las familias también que dependen, y me parece que con un protocolo adecuado podrían
abrir en el corto plazo. Ojalá así sea, porque en otras ciudades se ha hecho. Conozco en el caso de Tandil, donde se ha hecho y están trabajando con todas estas cosas que vos estás diciendo y no ha habido ningún tipo de contagio. Así que bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Igualmente, gracias a todos. Gracias. Agus, ¿nos vamos a una pausa? Vamos a una pausa, dale. Muy bien, pausa breve. Ya volvemos con más Hoy Nos Toca, acá en el canal de la ciudad.